Los familiares se reunieron para despedirse de su abuela fallecida. Un nieto lloraba porque su abuela había muerto. En la ceremonia anunciaron que ya era posible despedirse de los difuntos. El niño preguntó a su madre si su abuela había ido al cielo. La mujer le confirmó que la abuela había ido a descansar a lugares hermosos. Está segura de que la abuela velará desde allí por su nieto y por toda su feliz familia. El nieto preguntó dónde estaban esos hermosos lugares y si había golosinas. Mamá le confirmó que estaban allí y que había muchas cosas que le gustaban. Ella le pidió a su hijo que acompañara a su abuela con una sonrisa. La criada barrió para que la niña durmiera el día importante, porque advirtió que hoy volvía el señor vizconde. Cuando la heroína se despertó, vio que delante de ella no estaba su nieta. En forma de criada, una muchacha le ordenaba que se levantara, porque Jamie lo pasaría todo durmiendo. La criada ordenaba a la chica que se levantara y se vistiera, porque ya era hora de ir a trabajar. Jamie se sorprendió mucho ante esta noticia, porque pensaba que estaba muerta y no entendía qué trabajo le esperaba. En tono ordenado, la criada repetía que la muchacha debía dejar de dormir y que ya podía venir con los invitados. La criada dijo que no debía haber ni una mota de polvo en la escalera y que debía ir rápidamente a limpiar. Pero Jamie le pidió que no fuera tan dura con ella. Al fin y al cabo, sus articulaciones ya no eran las mismas, pero enseguida notó que no le dolía nada y que era como si ahora estuviera en un cuerpo completamente distinto, nuevo. Parecía estar en un cuerpo completamente joven, de niña. Jamie no se daba cuenta de lo que eran aquellas manitas regordetas y de lo que estaba pasando. La criada ordenó ponerse a trabajar y darse prisa para que Jamie pudiera llegar antes al trabajo. Por supuesto, a la heroína le gusta el carácter de esta criada. Ahora que Jamie ha cambiado, su vida empieza de nuevo. En el palacio había muchas escaleras y la joven criada no sabía qué escalera le tocaba quitar. Así que Jamie decidió que si no podía decidirse por una escalera, era hora de demostrar lo que sabía hacer. Su especialidad en este palacio era la limpieza. Jamie decidió empezar por la alfombra. Enrolló la alfombra, limpió rápidamente las escaleras y decidió limpiar el salón. Después de limpiar, llegó a la habitación y se sentó en la cama. Jamie reflexionó sobre lo que realmente había pasado y por qué le había sucedido esto en primer lugar. Pensó que se le había acabado la vida y que había muerto siendo una anciana. Jamie no se daba cuenta de dónde estaba ahora, ni de quién era la chica en la que la heroína había conseguido renacer. Jamie no sabía si era real o solo un sueño, y temía volver a ser vieja y decrépita. Al fin y al cabo, la anciana de 89 años estaba en el cuerpo de una criada. Invitaron a los invitados a pasar al interior, pues comparado con el vizconde Frederick, tenía un aspecto desaliñado por la vida. Winston se maravilló de que hubieran renovado su casa y de que estuviera muy bonita y limpia. El segundo invitado confirmó y pidió al señor Winston que no fuera modesto. El anfitrión se sorprendió de la alegría de los invitados y comentó que la mansión tenía más de 100 años. Incluso las criadas se niegan a limpiarla. El caballero también observó que la lámpara de araña también parece nueva, pues brilla por su limpieza. El mayordomo saludó al señor vizconde. Al oído le dijo que era obra de su nueva criada. El mayordomo confesó que el otro día había acogido a una huérfana de 15 años y hoy había visto su espléndido trabajo. El vizconde dijo que gracias al mayordomo había podido mantener su dignidad. El señor sentía que debía recompensar a esta chica. El mayordomo escuchó la petición del vizconde. Le pidió que invitara a la joven Jamie a su estudio cuando los invitados se fueran a casa. Al cabo de un rato, la doncella Jamie apareció en el estudio del señor vizconde. Sonriendo, la muchacha preguntó alegremente a su señor si podía saber por qué la buscaba. Inmediatamente, Jamie se dio cuenta de que había cometido un error y, afortunadamente, pensó con rapidez. El mayordomo comenzó a disculparse ante el señor vizconde, pues la joven doncella aún no había tenido tiempo de aprender la etiqueta elemental. El mayordomo comprendió este percance, pues ella era todavía una pequeña plebeya huérfana.
El mayordomo comentó que le diría a la criada que le enseñara modales a Jamie. El vizconde dijo que estaba bien, que el mayordomo y la criada agradecieran a la muchacha que, por lo tanto, pudiera prescindir de las convenciones. Jamie se marchó pensativa, pues no sabe cómo se encontró en un nuevo cuerpo después de la muerte. La dueña de este cuerpo era una criada huérfana de un plebeyo. La heroína se preguntaba por qué, de todas las profesiones, la chica en la que renació eligió ser sirvienta. Aunque teniendo eso en cuenta, aunque a la heroína le hubieran dado el cuerpo de una vagabunda, no se habría negado. Realmente no quería morir. Un cuerpo joven, lleno de vitalidad, después de un cuerpo de 89 años, lleno de sentido común, pero enfermo de cáncer, no era más que un regalo del cielo. El caballero preguntó cómo se llamaba su nueva doncella. La heroína confirmó que se llamaba Jamie, y el vizconde dijo que le daría a la chica lo que quisiera como recompensa por haber dejado la mansión tan limpia y ordenada. El señor preguntó qué quería la chica. Jamie pidió que le dieran telas e hilos de colores, pero nadie le respondió nada y se hizo el silencio en el estudio. Jamie pensó que si el señor poseía una casa enorme, no escatimaría en algo de tela para ella. El vizconde se sorprendió ante una petición tan pequeña de su criada y decidió que se lo diría a la sirvienta y ella se lo daría todo a Jamie por separado. El señor también preguntó si Jamie quería algo más. La muchacha dijo que con eso sería suficiente. El señor susurró al mayordomo que la criada era aún muy joven y no conocía la vida en absoluto, por lo que le pidió que le aumentara el sueldo. El vizconde dijo que la criada le daría a Jamie una provisión de tela e hilo. La muchacha le dio las gracias y se despidió. La heroína es ciertamente buena limpiando, pero hay algo en lo que es aún mejor. Coser, bordar y tejer es su elemento, porque desde niña sus habilidades crecieron hasta tal punto que se convirtió en una auténtica artesana. Y si una persona tiene aguja e hilo, puede hacer cosas únicas. En otras palabras, en labores de aguja, lo que Jamie no podía hacer. Ahora que su súplica ha sido escuchada, tiene la oportunidad de mostrar sus habilidades. Las cortinas y el mantel de su mansión no combinan bien y se podría empezar por ellos. Las otras criadas se acercaron a Jamie y le preguntaron por qué había ido a ver al vizconde. Las muchachas preguntaron con qué había sido recompensada Jamie y se sorprendieron, pues la doncella no se había limitado a pedir tela e hilo y, evidentemente, había pedido algo más. Las criadas empezaron a presumir de lo que pedirían como recompensa al señor vizconde. Al cabo de un rato, las muchachas se fijaron en lo que Jamie había conseguido bordar y comentaron lo talentosa que era. Le preguntaron por qué no se lo había contado. Jamie comentó que hoy había visto cómo los manteles y las cortinas de la casa no eran muy adecuados para sustituirlos. La criada principal irrumpió en su habitación preguntando qué clase de gritos hacían aquí por la noche. Las criadas, al ver entrar a Josephine en su habitación, volvieron inmediatamente a la cama y se cubrieron con mantas. Josephine preguntó a la joven Jamie por qué no se había ido a la cama, ya que era hora de apagar la luz. Pero la heroína dijo que era demasiado temprano para irse a la cama. La criada no entiende por qué la criada la regaña. No porque el propio señor vizconde le diera las gracias, pero eso no era motivo para ser impertinente. Decidió que lo mejor era obedecer e irse a la cama. Josephine pensó que la criada era muy lista, aunque no lo pareciera. Pensó que Jamie estaba siendo taimada de alguna manera. La criada principal empezó a gritar a Jamie, porque cuando le había enseñado a limpiar, la muchacha había fingido que se le daba mal. Y cuando llegó el señor vizconde con sus invitados, Jamie demostró inmediatamente lo que sabía hacer. La azafata entró en la habitación y preguntó qué hacía Josephine aquí. La azafata ordenó a Josefina que volviera a su habitación. Pidió a Jamie que no hiciera caso de la criada, porque recibiría su merecido. La mujer señaló que las lámparas que hay en las habitaciones de los criados tienen bastante poco aceite, así que sería mejor que la chica durmiera ahora. Cuando Jamie se durmió, vio una luna muy brillante en la ventana.
La heroína decidió que esa luz era suficiente para sus bordados, así que se sentó a la mesa que había junto a la ventana. Cuando el mayordomo entró en el salón principal, se quedó de piedra y pensó que habían recibido la visita de algún hada. Era increíble y parecía mágico. El mayordomo comentó que el bordado de las cortinas era precioso y parecía pintado. Los jóvenes se despertaron temprano. El mayordomo vio a Jamie colgando las cortinas y preguntó. La heroína confirmó y dijo que a su abuela no le gustaba y que tenía que cambiarlas. Pero entonces Jamie se corrigió y dijo que lo había cambiado ella. El mayordomo, sorprendido, le preguntó si había conseguido cambiar todas las cortinas de la mansión. No entendía cómo la chica había conseguido convertir de la noche a la mañana todas las cortinas de la casa en una obra maestra bordada a mano. Jamie admitió que también había cosido un mantel, pero no estaba segura de si al mayordomo le gustaría. El mantel tenía bordado un dragón oriental rojo. El mayordomo le preguntó si era obra suya. Jamie se avergonzó y dijo que no era nada especial y que no debía sorprenderse tanto. Era solo el principio. La heroína decidió hacer un regalo a sus amigas y coserles las cosas que tanto deseaban. Las chicas eran modestas y no querían llevarse cosas tan valiosas como regalo para ellas. Jamie les dijo que si querían algo más, se lo pidieran a ella. Dijo que la anciana haría cualquier cosa por ellas. Las criadas se preguntaron de qué anciana estarían hablando. La heroína dijo que Jamie haría cualquier cosa por ellas, es decir, que lo haría todo. Una de las criadas preguntó cómo había conseguido la chica tanta belleza. Se preguntaron si realmente la criada era capaz de hacerlo todo ella sola, porque estas cosas tienen mejor aspecto que en una tienda. Ni siquiera las damas de la corte tienen algo así. Jamie comentó que no era tan difícil para quienes sabían coser y bordar. Las chicas preguntaron unánimemente si cada una podía aprenderlo. Las criadas querían saber bordar tan bien como su amiga Jamie. Preguntaron si podían aprender, pues querían hacer las mismas maravillas que su nueva doncella. Suplicaron a la heroína que les enseñara a bordar y a tejer, prometiéndole incluso la mitad de su sueldo mensual si accedía a enseñarles. Jamie les rogó que la soltaran ya, porque podrían estrangularla en sus brazos. La heroína accedió a enseñar a sus amigas. Las criadas soñaban con hacer sombreros o gorros o algo aún más exquisito. Estaría bien aprender a coser bonitos vestidos de fiesta. Jamie señaló que las amigas no aprenderían nada si no elegían algo sencillo, porque un principiante debe ir de algo más fácil a tareas más difíciles. La heroína sugirió aprender primero a coser y a dar puntadas básicas, como coser botones. Jamie le dijo que la formación empezaría mañana y le pidió que trajera sus propios aros. Así empezó la clase de costura a mano para principiantes. Al día siguiente, la chica ya estaba sentada y enseñaba a las demás cómo bordar correctamente. Unos días después se les unieron un par de chicas más. En una semana, el hotel tenía a toda una multitud aprendiendo. En Palacio corría el rumor de que estos cursos eran muy populares e incluso las criadas con experiencia los escuchaban. El joven maestro Winston se preguntaba por qué su colcha tenía una hierba encima y la de su padre un dragón. La colcha, en cambio, tenía bordada una flor de gerbera. El niño se ofendió porque solo su colcha tenía hierba bordada. El señorito exigió que le quitaran la colcha y la sustituyeran por otra. La criada intentó convencer al señor de que esa manta también era muy bonita, pero el chico dijo que no le gustaba y que iba a llamar a la criada que había empezado todo. El joven caballero decidió decirle cómo hacer una nueva. La criada se dio cuenta de que el joven caballero solo pretendía faltar a clase con ese pretexto. Winston dijo que quería supervisar él mismo el proceso de confección de la nueva colcha. Le gritó a la criada que llamara a la sirvienta Jamie, que se encarga de los bordados. La criada se echó a llorar y preguntó si era cierto que no tardaría mucho, porque el señorito tenía que ir hoy a clase. Winston comentó que sabía que tenía que ir a clase, pero indicó a Jamie que fuera con él y que la criada dejara de llorar.
Al criado le dijo que trajera a Jamie enseguida, que así se arreglaría el malentendido de la manta. El señorito ha decidido empantanar a Jamie con recomendaciones para retrasar la hora de clase. La niña no podrá irse rápidamente. También es una gran oportunidad para conocer a la nueva criada de la que tanto se ha hablado. El joven Winston contemplaba lo que quería plasmar en la colcha. En ese momento, una sirvienta entró corriendo en el dormitorio de Jamie y le notificó que el joven amo quería ver a la muchacha. La sirvienta dijo que debían darse prisa, que se lo contaría todo por el camino y que debían ir cuanto antes. También dijo que debían llevar consigo un paño. La heroína no entiende lo que está pasando. La criada le explica que al joven amo no le gustó el bordado de hierba de la colcha y ahora quiere controlar el proceso de confección de una nueva. Decide hablar de algunas cosas con las que, como criada, debe tener cuidado, porque es muy difícil comunicarse con el señorito. Cuando te pide algo siempre debes decir que sí, porque de lo contrario puede haber problemas. El señor Winston es testarudo e inconstante. La criada dice que lo sabrá cuando reciba un golpe en la nariz. Cuando su niñera vivía, el señorito no era así. Hace 2 años la niñera había sufrido una grave enfermedad y más tarde murió. Tras la muerte de la señora vizcondesa, el señor Cassian quedó al cuidado de su niñera. En cualquier caso, su joven amo es un hombre con un destino complejo y triste. El señor vizconde intentó encontrar una nueva niñera, pero Cassian las rechazó con cualquier pretexto. Para hacer frente a su temperamento era muy difícil, por lo que estaban cambiando constantemente. La criada le pide que esté pendiente del joven amo. Al fin y al cabo, no importa lo pronto que venga el profesor a dar una lección, porque de nuevo ella tiene que terminar todas las cosas antes de su llegada. Además, la criada dijo que por si acaso Jamie nunca mencionara a la señora vizcondesa en presencia del joven maestro. Las chicas llamaron a la puerta y escucharon permiso para entrar. La criada dijo que fueran a la habitación, pues iba a preparar la llegada del profesor. Le recordó que se acordara de salir rápidamente de la habitación. La heroína entró en la habitación y allí, en el sofá, ya estaba sentado y esperando el pequeño señor Cassian. Cuando Jamie vio al joven caballero, se preguntó por qué era tan pequeño. Tampoco tenía claro por qué se sentía atraída por él. Cuando Cassian miró a la encantadora Jamie, se preguntó por qué nadie le había dicho que la nueva criada era tan mona. Winston se fijó en el pelo corto y negro brillante, y en la cara del tamaño de un puño y los rasgos delicados, aunque había un aura muy madura en su aspecto juvenil. La muchacha se preguntó si no sería la hora de la clase, y, de todos modos, tendría que marcharse antes de que ésta empezara. Así todo iría bien. El joven amo ordenó a la criada que bordara la colcha una vez más. Quiere una colcha sencilla, pero al mismo tiempo lujosa y atractiva. Impresionante y especial, pero no demasiado llamativa. Dijo que más o menos del mismo tamaño o incluso un poco más pequeña para empezar. Jamie se puso a coser y bordó un tigre blanco. En cuanto el joven amo quiso tocar la tela con el dedo, la criada decidió pegarle. Jamie comentó que aquí no había que meter las manos tan bruscamente con la aguja. La criada hizo ademán de ser más tolerante y limitarse a esperar. La heroína comentó que no se le puede tocar así, porque podría hacerse daño de repente. Bueno, Winston dijo que un pequeño pinchazo no lo matará. Jamie le dijo que no se sabe, porque si uno contrae el tétanos, el joven caballero debe considerar el hecho de que no tiene cura. No se puede descuidar una quemadura. Si se hace una cicatriz, no se puede hacer que desaparezca. Jamie se las arregló con bastante rapidez y mostró al joven señor un par de opciones para elegir. Winston eligió la manta con el tigre blanco. La heroína comentó que al chico le gustaban más los tigres, joven Cassian, y que la criada se dirigiera a él de manera tan informal le enfadó. Después de todo, últimamente Jamie se permitía hablarle de esa manera. La heroína le preguntó si le estaba permitido esto. Newington comentó que si él lo permitía, se convertiría en algo permisible, pero que tenía condiciones a cambio. Cassian replica que como tienen una posición diferente en la sociedad,
No puede dar su consentimiento para que le traten así. El muchacho comentó que el maestro estaba en camino. Jamie se sobresaltó, pues había prometido marcharse antes de que empezara la lección. El joven maestro no lo apreció y ordenó a la criada que se sentara, pues aún no había terminado su conversación. El maestro entró en la habitación. Jamie se dio cuenta de que el joven maestro ya tenía invitados, así que se disculpó, pues tenía que marcharse. A Cassian le parecieron unos modales terribles hacia él y le pidió al maestro que se marchara tan rápido como había entrado. El maestro le dijo que era hora de clase y así lo hizo. Dijo que le gustaría aprender del maestro cómo irrumpir sin el permiso del amo. Jamie dijo que el niño no tenía derecho a hablar así al maestro. Debe respetar la decisión de sus padres y estudiar con diligencia, pues en el futuro será un gran hombre. Cuando se fue a la cama, Cassian pensó en lo que era. Es una criada poco corriente, porque se atrevió a golpearle en el brazo e incluso a avergonzarle delante del maestro. El joven maestro se preguntó por qué una simple aprendiz de criada era tratada tan mal por la aristocracia solo por su hábil uso de la aguja. Aquel discurso informal cabreó mucho al joven Winston. Se preguntaba cómo sabía Jamie crear tan bien una colcha. Cassian quería decir que no había quedado muy bien, para que la criada la rehiciera varias veces. Pero no entendía por qué la chica era tan guapa. Winston no entendía por qué tenían una criada así en su casa. Ahora Cassian no tiene forma de olvidarla. El joven amo la encuentra un desafío. Al día siguiente, en el jardín, cuando el jardinero estaba podando los árboles, vio al pequeño señor Cassian entre los arbustos. El niño le pidió al jardinero que se callara. El jardinero le preguntó qué había traído por aquí al joven caballero. Pero Cassian comentó que no era importante y pidió al jardinero que le dijera dónde se podían cazar insectos aquí. Y resulta que estaría bien encontrar algunos grandes. El jardinero preguntó para qué los iba a utilizar Cassian, pero el joven caballero señaló que había un uso para ellos. Cassian señaló que Jamie estaba solo en la habitación. El joven señor dijo que tenía un regalo para la doncella. Una sorprendida Jamie preguntó por qué Cassian había decidido hacerle un regalo, pero el señor Winston le ordenó que lo abriera rápidamente. Jamie accedió a mirar y cuando abrió el paquete, vio orugas de gusano de seda. La criada alabó al joven, pues no estaban tan mal, y Cassian era bueno para atrapar a una criatura tan grande y asustadiza. De hecho, incluso le hizo un regalo, un niño tan amable. Jamie comenta que es una pena que el tipo los tenga encerrados en un bolsillo tan estrecho. La heroína continuará con su bordado y el tipo debería ir a dejarlos salir al jardín lo antes posible. Jamie pidió volver pronto. El joven señor Winston no entendía cómo las cosas habían salido así. Poco después, Winston encontró una araña. La siguiente vez trajo una rana. Jamie le pidió que dejara ir a estos insectos. El joven caballero seguía a todas partes a la criada, que se relacionaba con él de manera tan informal y ni siquiera le tenía miedo. Cassian le ordenó que se lo asignara a las otras criadas y que saliera a pasear al menos por el jardín. La heroína dijo que no podía. El mayordomo se maravilló de que al joven amo le gustara tanto aquella doncella. El vizconde comentó que Cassian parecía haber hecho un nuevo amigo. Jamie, por su parte, pensó que el pobre muchacho nunca había aprendido el amor de su madre, o no ellos. Así que asumió el papel de niñera y compañera de juegos del caballero más joven de la familia vizcondal. Ya había cambiado la estación y, mientras tanto, la muchacha enseñaba a coser a las otras criadas. Presumían de que gracias a ella eran capaces de coser ropa muy bonita. Las demás criadas agradecieron a Jamie que ayudara al joven señor. Inesperadamente, Jamie tuvo bastante éxito. El joven señor Winston estaba sentado en su habitación y comentó que aún tenía que leer la historia de la fundación del Estado. Jamie comentó que si lees muchos libros, puedes convertirte en una persona sobresaliente. Pero Cassian se considera una persona sobresaliente, incluso sin leer libros.
La heroína, por su parte, comenta que ha soñado con leer libros toda su vida, pero que nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo. Pero el joven caballero no apreció el sueño de su nueva criada y se sorprendió mucho de que el deseo de toda la vida de la criada fuera leer libros todo el día. Jamie confesó que no sabía leer. Cassiano se sorprendió porque pensaba que aquella niña podía hacerlo todo, pero resultó que no sabía leer. El chico dijo que si Jamie era una persona sencilla, quizá no supiera leer, porque aún era joven. Junior Winston piensa que no hay que preocuparse por eso. Después de todo, Jamie ya sabe hacer muchas otras cosas y tiene talento para tejer y coser. El joven caballero comenta que le parece algo asombroso, pero la heroína no deja de pensar que el tipo está de mal humor por no querer leer delante de un analfabeto. También delante de un plebeyo que se quejaba de lo dura que era la vida de un aristócrata. Cassian saltó y dijo que todo eso no era nada y que estaba dispuesto a enseñar a leer a la criada. Pidió sentarse a su lado. La heroína, por supuesto, se mostró tímida. Para una plebeya como Jamie, no saber leer es muy natural. Toda su vida había vivido una vida poco envidiable y en su vida pasada ella también fue una persona analfabeta. El analfabetismo se estaba comiendo a la heroína por dentro y entonces decidió ir a una escuela para ancianos para aprender a leer. Pero su vista se estaba deteriorando debido al exceso de trabajo. La heroína lo hacía todo deprisa. Sus deseos eran tener una familia feliz, unos seres queridos sanos y, por último, aprender a leer. La heroína quería leer libros y escribir sin ayuda de nadie sola. Así que inesperadamente, para el ignorante, se abre el camino hacia el mundo del conocimiento y el aprendizaje. Este niño apareció muy oportunamente. El joven escribió letras y símbolos y dijo que para empezar había que aprenderlos. Comenzó a pronunciarlos uno a uno empezando por el primero y les pidió que lo intentaran después de él. Winston dijo que repitieran después de él. Winston dijo que repitieran letra por letra. Jamie se pregunta si es posible aprender algo nuevo a esta edad. Pasaron a la siguiente línea. Cuando Jamie aprendiera el alfabeto, podría ponerlo en práctica. Estaban a punto de llamarles para cenar. Decidieron parar allí, pues el aprendizaje debía ser con moderación. Cassian dijo que estaba bien, porque hoy había pedido llevar comida a la habitación. Pero Jamie lo regañó, porque eso no estaba permitido y debía comer con su familia en la mesa. Cassian aceptó y decidió ir con la familia. La heroína le agradeció que se hubiera encargado de educarla. El joven caballero comentó que no merecía la pena el agradecimiento, ya que no había hecho nada especial. Jamie dijo que para ella era eso, algo especial. Winston no podía creerlo, pues solo había enseñado a la criada un poco de letras y ella lo había disfrutado mucho. El muchacho no había esperado oír palabras de gratitud, por eso se alegró de ello y debía enseñarle más. Se puso a pensar qué libros podrían ser de lectura fácil y empezó a pensar en los cuentos de hadas que había leído de niño. Le resultaba tedioso. Ocurre muy a menudo que un criado y una criada se hagan ojitos. El amo de la casa, cuando contrata a un criado, le indica que los amoríos están prohibidos, rompiendo así las parejas hacia adelante. Pero las chicas seguían hablando de los chicos. Las criadas discutían sobre la actitud de Josephine. Una de ellas comentó que Josephine no tenía el menor interés por Colin. En esas vacaciones había salido de la ciudad e inevitablemente había conocido a otra persona y se había armado un revuelo al respecto. Josephine se había encontrado con un matón en un callejón y el otro la había rescatado. La criada comentó que era como un drama romántico, nadie sabía a dónde había desaparecido, nadie dijo una palabra. Todo lo que saben es que el hombre tenía el pelo negro y los hombros fuertes y, por supuesto, poderosos músculos en los brazos. También, una de las criadas oyó que su ropa era bastante pulcra. Aparentemente, un hombre bastante atractivo que Josephine había conocido. Una de las criadas dijo que a ella le gustaban las rubias,
porque pensaba que los hombres de profundos ojos azules eran los dueños del mundo. Estalló una pelea entre las chicas sobre sus gustos en cuanto a los chicos, pero una de las criadas las calmó. Entonces, le tocó el turno a Hemi, a quien le preguntaron cuál era para ella el hombre perfecto. Las criadas dijeron que, aunque era joven, debía tener el tipo de hombre que le gustaba. Las criadas comentaron que, pensándolo bien, el joven señor Cassian había estado siguiendo a Hemi últimamente. Se dieron cuenta de que Cassian no se atrevería a menospreciar a una chica, y el joven señor dista mucho de serlo. Las chicas decidieron que era imposible que al joven Winston le gustara Hemi. Incluso suponiendo que el joven amo Cassian se arrodillara y le propusiera matrimonio a la chica, deberían luchar hasta el final. Pero a Hemi no le importaba esta charla, pues la heroína estaba ocupada aprendiendo el alfabeto. Las chicas estaban expectantes, pues querían saber cuál sería la futura lección del señor, pero aún así su carácter dejaba mucho que desear. Alguien llamó a la puerta. Le pidieron a Hemi que le diera algo de comida a la molesta adivina que acudía a la mansión. Parecía que la criada principal estaba ocupada. Una de las criadas dijo que, aunque no era algo de lo que debieran hablar, era un poco cruel venir a una familia de vizcondes tan pequeña. Aunque consideraban a la adivina como una persona desafortunada que buscaba saciar el hambre, aunque tuviera que hacerlo. Desde que Hemi estaba cerca del joven amo, no se había enterado de las últimas noticias, pues ahora corrían noticias por el pueblo sobre la adivina. Se dicen tonterías sobre ella recorriendo todas las familias aristocráticas en busca de una futura consorte para el príncipe heredero. El propósito, por supuesto, es obvio. Ella quiere hacerles oír algo bueno y arrebatarles un trozo de comida. Al principio la trataron con mucha amabilidad y cuando repitió, la trataron con mucha más facilidad. Por culpa de estafadores como este se insulta a los verdaderos adivinos. Queda por saber qué hacen los magos en el castillo y por qué no atrapan a la mentirosa. Las criadas advirtieron a Hemi que debía encontrarse cara a cara con ese hombre y que, puesto que se trata en cualquier caso de un estafador, no se puede creer ni una palabra de lo que diga. Hemi fue a la cocina y fue recibida amablemente por la cocinera, que se ofreció a darle algo de comer. El cocinero tenía unos fogones poco surtidos. Era un cocinero que conocía su oficio. Había aguantado muchos abusos del joven caballero en todo este tiempo, y después de que la heroína estuviera en este cuerpo, el joven señor había templado su ardor y se lo agradecía constantemente. El cocinero recordó lo que quería ofrecer a la muchacha. Le pidió que probara las natillas que había creado especialmente para sus magdalenas. Las natillas estaban deliciosas y se deshacían en la boca. Había preparado suficiente para que Hemi comiera toda y, si no era suficiente, siempre estaba dispuesto a darle más. El cocinero creía que para estar sano había que comer golosinas desde la infancia. La heroína agradeció al cocinero el convite y pidió un poco de leche y pan. El cocinero preguntó si la niña quería algo más. La criada sugirió que si había queso y jamón, sería estupendo. Entonces el hombre pidió esperar y supuso que la joven criada se iba de picnic a alguna parte. Preguntó si pondrían más fruta. Hemi le confesó que no se iba de picnic, sino que quería regalársela a la adivina. La heroína se sintió un poco incómoda porque se considera que resultó ser demasiado. Salió y vio una figura con una capa negra. La criada se dio cuenta de que la adivina iba vestida así, y fuera hacía mucho calor. Hemi sugirió un trago de leche y un poco de pan para empezar. Debajo de la capa había un hombre bastante joven. El hombre comentó que ahora vivirá la comida de esta casa. Está magistralmente preparada. Está verdaderamente agradecido. La heroína pidió comer tranquilamente, pues aún tienen mucho que comer. Todo el mundo tiene que comer para sobrevivir, y este es un lugar común. Los jóvenes están muy inspirados. El forastero preguntó si la abuela comería. Dice que también coma nana, pues está muy sabroso.
Hami preguntó si había oído que el hombre la llamaba abuelita, pero el hombre le pidió que no se sorprendiera, porque desde el momento en que vio a Hemi, comprendió de inmediato, porque en realidad es adivino. El desconocido estaba de muy buen humor este día, así que decidió contar un poco, pero solo a la abuela. De hecho, la futura consorte del príncipe heredero vive realmente en esta casa. Hami se dio cuenta de que el desconocido decía esto en todas las casas a las que llegaba. Pero el misterioso hombre tuvo que confesar que no sabía en qué casa vivía esta chica, así que fue puerta por puerta buscándola. Hoy, sin embargo, se ha enterado de que era esta casa. En ella se aloja la futura esposa del príncipe heredero. El hombre le explicó que no iba a inmiscuirse en los asuntos del futuro, así que no tenía por qué preocuparse. El vidente dijo que no distribuiría a su abuela y pidió a Hami que no se preocupara. Le señaló que, de todos modos, no era para tanto. Una situación como la de la abuela ocurre una vez cada varios siglos. La heroína se preguntó inmediatamente de qué tipo de situación estaba hablando y qué podría saber él sobre cómo había acabado siendo esta niña. El vidente le dijo que no era un asunto tan importante y que no valía la pena preocuparse por ello, y que solo tenía que vivir como ella quisiera. Sin embargo, si esto es un regalo o el destino no está claro para el vidente, ya que no puede ver las huellas de esto en su alma. Además, el desconocido dio a entender que esto es algo bueno para la joven Hami. La heroína preguntó entonces qué había sido del niño que vivió en este cuerpo antes que ella. Los hombres barrieron para arriba que habían estado en él desde el principio. Y es que los dos tenían originalmente almas idénticas, y sucedió que cada uno vivía en su propia vida, y ahora estas almas se han unido. Esto solo significa que la dueña de este cuerpo era originalmente una abuela, y por lo tanto, solo ella decide cómo disponer de este cuerpo. Pero a la heroína no le quedó claro por qué, si tienen un alma por dos, desaparecieron todos los recuerdos de la vida de Hami. Entonces, la vidente preguntó si la chica tenía algún recuerdo de su juventud, alrededor de los 15 años. La heroína comentó que no se recordaba a sí misma a esa edad. Ahora, el ahora misterioso hombre supuso que aquí había la misma razón. Al fin y al cabo, la chica vivió 15 años y lo que fue hasta ese momento no lo recuerda, y es bastante natural. Esto sorprendió a la heroína, porque ella no entendía cómo es posible olvidar todo en un instante. Por eso el hombre le explicó que el alma de la abuela es mucho más fuerte, y por eso sucedió así. ¿Cómo de grande debía ser el alma de un niño a los 15 años? Nadie lo sabe. En cualquier caso, no tenía sentido preocuparse. El hombre señaló que el tiempo pasaría y la imagen actual se convertiría en habitual, y pidió a la abuela que pensara en ello como una oportunidad para volver a su juventud. Si el cuerpo se volvía joven, el alma también. El vidente comentó que ya le dolía la lengua de tanto hablar. Si había alguna pregunta para él, pidió que se pusieran en contacto con él a través del castillo de los magos. El forastero dijo que ahora tenía que irse, porque si se quedaba aquí más tiempo, sin duda lo atraparían. Tenía que darse prisa. Himi no entendía de qué hablaba ni a quién debía atrapar el desconocido. Inmediatamente le explicó que había una persona que le daba miedo y que no quería que lo atraparan. Le dio las gracias por la comida y se despidió. Hemi no entendía en absoluto lo que estaba pasando, pues no conocía el nombre ni la cara de aquel desconocido. Además, decía tonterías sobre la magia y el príncipe heredero. Pero a la heroína esto no le preocupaba, sino que fuera cual fuera la realidad. No importaba, ahora debía disponer de la vida de otra persona y vivirla. Y sin embargo, era posible. Un poco más tarde, Cassian estaba enseñando a leer a la criada. Leyeron juntos el cuento del ratón. La niña ya era bastante buena leyendo y podía leer frases por sílabas. Cassian le dijo a Hemi que no parara y que siguiera leyendo, porque era más interesante. Le indicó que la historia trataba de un ratón, Luca, que luchaba por su vida dentro de la barriga de un gato durante 7 días.
El joven se sorprendió del talento de Hemi para la lectura, pues aprendió casi todas las letras y sonidos más rápido de lo que él pensaba. Palabra a palabra, la niña siguió leyendo el cuento y cada vez lo hacía mejor. El joven maestro observó a Hami y se dio cuenta de que la niña hablaba muy vacilante con su pequeña boca. Normalmente siempre llevaba uniforme de criada, pero por alguna razón hoy no lo parecía. La heroína interrumpió las cavilaciones del joven Cassian, preguntándole cómo se leía la palabra del cuento. Después de eso, Hami continuó leyendo. La chica comentó que la historia era muy extraña. Después de eso, Cassian decidió que si a Hami no le gustaba el cuento, era mejor no leerlo, pues era realmente extraño. Entonces, se pusieron a leer otro libro sobre el enfrentamiento entre dos frutas. Al cabo de un rato, Cassian se avergonzó y dijo que eso era suficiente por hoy, porque la lección y el maestro no tardarían en llegar a la sala, así que continuarían la próxima vez. El joven maestro no entendía por qué una criada cualquiera lo ponía tan ansioso. Hami no podía creer que estuviera oyendo esto de labios de Cassian. Pensó que, en cualquier caso, estudiar era importante y hoy debía escuchar atentamente las palabras de su maestro. El chico acompañó a la criada fuera de la habitación y la dejó marchar, diciendo que ya era suficiente por hoy. Su profesor ya estaba en la puerta. El joven comentó que definitivamente tenía un poco más de tiempo antes de que empezara la clase. El profesor le recordó que la semana pasada habían acordado tener la clase 1 hora antes. Resultó que el joven no había escuchado bien. Mirándolos a los dos, el profesor empezó a sospechar que los rumores de la mansión Winston eran ciertos. El hombre se inclinó ante la dama y le dijo que estaba encantado de conocerla. La criada también se inclinó ante el profesor y le saludó. Esto enfadó un poco al joven caballero. El maestro comentó que no pasaba nada y que solo quería saber hasta qué punto eran ciertos los rumores. Hami preguntó qué rumores corrían por la mansión sobre ellos. El maestro señaló que se trataba de un rumor sobre un joven maestro que enseñaba a leer a una dama. Sin embargo, el hombre tuvo presente que no era necesario recordarle los rumores de que el joven maestro había dedicado su atención a una cosa y a una criada. El maestro comentó que le preocupaba un poco que el joven señor no fuera a estudiar. Después de todo, en ese caso difícilmente sería capaz de enseñar correctamente a otra persona. Cassian comentó que podía oír el disgusto en su dirección. El maestro dijo que eso no podía ser así y que solo se trataba de su punto de vista personal. El profesor pidió a Hami que asistiera a la clase. Pensó que si la criada estaba presente, el comportamiento del joven maestro durante la lección mejoraría. El hombre le pidió a Hami que se sentara con ellos en clase. La muchacha accedió, pero solo si era por gusto. Hoy pasarían la lección juntos. El profesor dijo que empezarían a estudiar la historia del Estado. Hami se dio cuenta de que el profesor ya les había dicho que se dieran prisa y se sentaran. El joven maestro estaba confuso y no sabía qué estaba pasando. Cassian quería apartar de su mente todos los pensamientos sobre Hami, pues entonces no puede aprender eficazmente. El joven se da cuenta de que dejar atrás a estos dos no conducirá a nada bueno. Muchas criadas de la casa de Winston ya se han enamorado de la belleza del profesor, y Cassian no puede permitir que Hami se enamore del joven profesor. Ahora, el profesor había notado que el comportamiento del joven maestro en clase era mucho mejor gracias a su conducta. Juntos se dispusieron a dirigir la lección. El hombre empezó a reflexionar sobre el hecho de que en la sociedad aristocrática, las cosas vienen y las cosas van. Cuando llega el momento, hay cosas que justamente vuelven. Hami se acordó de las criadas que limpiaban fuera y se dio cuenta de que el emperador podía eliminar ese calor con una herramienta mágica de enfriamiento. Si pudieran usarlo, no les atormentaría el calor. La heroína había oído hablar de magia en este mundo. Se enteró por un pseudo adivino, pero resultó ser cierto. En su vida pasada,
A la heroína no le sorprendían ni Internet ni los smartphones. Aquellos pequeños aparatos podían hacer fotos, escuchar música e incluso hacer llamadas. Tal vez incluso mejor. Pero ahora mismo más importante que la magia era este calor. Un poco más tarde, Jamie se acercó a la cocinera y le pidió que le preparara una bebida de canela y jengibre con miel hervida y azúcar. Al fin y al cabo, si se bebía fría, ayudaba a soportar el calor. La cocinera empezó a preparar el cóctel y preguntó si Jamie estaba seguro de que eran los ingredientes adecuados, pues los había conseguido yo, tal y como había dicho la criada. La chica comentó que estaría bien añadirle más piñones y caquis secos. Decidió probar a cocinar con eso para empezar. La cocinera comentó que era algo bueno si eso era lo que pedía Jamie, pues él haría cualquier cosa por ella. El hombre decidió hacerse cargo de la cocina y le dijo que utilizara lo que fuera necesario. El cocinero le dijo que si Jamie necesitaba algo más, se lo pidiera a él. Juntos terminaron de preparar el cóctel. La heroína observó que quedaba añadir fuego y dejarlo cocer a fuego lento durante 1 hora, y luego lo terminarían. Cuando el cóctel se cocinó, Gore, que el cocinero parecía muy cansado. El hombre se disculpó, pues acababa de quedarse dormido. Pero la criada dijo que no importaba y preguntó si el cocinero quería probar el cóctel terminado. El hombre accedió a probarlo y se dio cuenta de que la bebida era muy parecida al café, pero no se bebía en una taza, sino en un cuenco. El cocinero probó la bebida y se sintió como en un refrescante prado. La bebida no era ni amarga ni dulce y tenía un sabor muy jugoso. El hombre dijo que era increíblemente deliciosa y realmente inimaginable. El cocinero alabó la bebida y su sencillez durante mucho tiempo. Después de todo, el proceso de preparación no parecía complicado y el sabor se conseguía con ingredientes corrientes. La cocinera insistió en que era necesario para la cena de esta noche, pues al señor vizconde sin duda le gustaría y tal vez incluso sería recompensada por ello. Jamie dijo que no debía ser recompensada por ello, pues ya estaba contenta de que la bebida fuera del agrado del cocinero. Pidió que lo sirvieran todo en botellas de cristal y las dejaran a la sombra para poder beber el cóctel frío. El hombre dijo que lo haría. Jamie pidió que también les diera un poco a los chicos que trabajan aquí. El hombre comentó que el calor hace que todos parezcan impotentes, así que seguro que les gusta la bebida. Este cóctel se puede volver a hacer, así que es seguro desecharlo. Pero la criada confesó que conoce otra bebida, que tampoco es muy difícil de preparar y no necesita muchos ingredientes caros. Después de eso, la casa Winston se convirtió en un huracán de cócteles. Todos los habitantes de la casa parecían estar probando nuevas bebidas. Las criadas hablaban de los deliciosos cócteles que se les habían ocurrido. Gracias a este caballero, el vizconde dio las gracias a Jamie. Todos se preguntaban cómo conocía la muchacha estas bebidas tan refrescantes. Incluso el profesor, después de probar esta maravillosa bebida la última vez, trajo hoy las novelas de agradecimiento para que Jamie las leyera. El maestro confesó que este es un libro que leyó cuando estaba en la academia, por lo que esperaba que la novela le gustara mucho a la criada. La modesta muchacha dijo que no valía la pena darle las gracias, pero el profesor señaló que se trataba solo de una pequeña muestra de agradecimiento y que no se trataba solo de un libro, sino de una obra maestra de los clásicos. Explicó que el libro narra la historia de una persecución que tiene lugar en un páramo fuera del estado. El texto podría ser como un libro de texto de artes marciales. Jamie dijo que lo que ella le había regalado al profesor no era tan significativo como su regalo. El hombre se fijó en la modestia de la chica y dijo que era más hábil de lo que se rumoreaba, pero la heroína pensó que era ella quien debía dar las gracias al profesor por disfrutar de la bebida. El maestro comentó que se alegraba de tener a alguien como Jamie al lado de su alumna. El hombre comentó que, desde que la criada apareció en clase, le estaba costando crear el ambiente adecuado para que el joven maestro escuchara. El joven maestro escuchó lo que hablaban el profesor y la criada y llegó a la conclusión
de que a Jamie le gustaban los hombres inteligentes y guapos. El muchacho estaba un poco inquieto y le preocupaba que al profesor le gustara Jamie. El señor Winston se dio cuenta de que, al hacerlo, Jamie parecía un niño pequeño a los ojos del profesor, lo que significaba que podía tratarse de un amor no correspondido. Cassian se aventuró en su conversación y declaró que él también tenía muchos libros. Si se miraba así, no los necesitaba y estaba dispuesto a tirarlos. Fue un intento bastante patético de llamar la atención. El muchacho declaró que sería mejor dárselos a Jamie y que él traería los libros enseguida. El maestro confió a la criada que su mujer estaba muy contenta de probar la bebida y se sugirió que ella también le diera el libro. La heroína le pidió que transmitiera su agradecimiento a su esposa. Los dos se pusieron de pie y razonaron sobre la utilidad del jengibre en la bebida. La chica prometió al profesor preparar bebidas más a menudo para agasajarle a él y a su mujer. Jamie estaba un poco preocupada por el embarazo de la mujer del maestro, así que decidió crear hoy algo de ropa para el bebé. En este hermoso día, Jamie decidió dar un paseo por el mercado para comprar algunas telas nuevas en una tienda. No encontraba la tienda de ninguna manera y se limitó a deambular por el mercado. Pero entonces la niña se fijó en unos aviones de papel que volaban por encima de ella. Jamie cogió uno de ellos y vio que tenía algo escrito. La niña desdobló la hoja. Decía que alguien había leído todos los borradores de los principios de la magia que le enviaron la última vez. En cuanto a la conclusión, no estaba claro quién lo había escrito. Deberíamos haberlos atrapado y matado. Ni siquiera merecían comer. Jamie no entendía qué significaba todo aquello. Hay muchos estancamientos, pero lo que más importa es la parte pacífica de la magia. La etapa de reducciones nacientes a 8 etapas es ineficaz, por eso la subieron a 12 etapas de nuevo. No sabía de la otra, pero sacando estas partes el cuadro completo no funciona. Parece que alguien estaba usando la teoría de Ron Bryde. El punto de Jamie es que la escritura parece un cifrado. Esta magia no es magia de cambio, sino más bien magia de desarrollo. Eso parece explicar la diferencia de tiempo de la densidad aplicada del objeto, en particular la magia y la piedra. Y sin embargo, ese día escapó tan bien que ni siquiera hizo oídos sordos cuando me dijo que no lo buscara. En cualquier caso, no hay que dedicarse a búsquedas inútiles, ya que eso también afecta a la integridad del alma y al futuro. El destinatario le pidió que le vigilara solo a él y que ni se le ocurriera usarla con él. Por alguna razón, Jamie sintió la ira de la persona que escribió esta carta. Parecía que allí estaba escrito el nombre del remitente. Lo miraras por donde lo miraras, esta carta estaba definitivamente destinada a Jamie. La heroína decidió empezar por doblarla de nuevo. La chica volvió a lanzar el avión al cielo y se dio cuenta de que aún hay cosas en este mundo que pueden sorprender. Justo cuando la heroína llegó a la tienda de telas, encargó tela para ropa nueva para el bebé de la maestra, y ahora las golosinas que piden las criadas no le harán esperar. Además, Jamie recordó que a Cassian le gustan los tigres, así que compró una estatua de tigre para regalársela al joven maestro. Cuando la heroína le entregó el regalo al señorito, este se sorprendió de que la chica se lo hubiera comprado. Jamie supuso que era en agradecimiento por su alfabetización y los libros que le había regalado. La criada vio el tigre y pensó que a Cassian le gustaría. El chico confesó que no había contado con el regalo. Le dio las gracias a la chica. Si la criada hubiera sabido que al señor Winston le gustaría tanto la figurita, lo habría pensado antes. Cassian reflexionó sobre dónde poner la figurita. Parecía gustarle mucho. La lección va a empezar pronto. La criada decidió marcharse a hacer las tareas domésticas. Cuando Jamie salió, empezó a cavilar sobre si todo lo que había comprado era suficiente. En ese momento, el profesor estaba dando una clase al joven maestro. El maestro se dio cuenta de que Jamie había entrado en la sala y le pidió que se sentara a su lado. El joven maestro Winston insistió en que Jamie se sentara a su lado. El profesor dijo que eso era lo normal ahora,
pero que en aquella época hubo muchas reacciones negativas. Después de todo, los aristócratas de alto estatus no querían que su influencia se dividiera. Para las generaciones futuras, era la decisión correcta y se apreciaba. Sobre todo en caso de crueldad, si no fuera por el gobernante anterior, la cadena de transmisión de las tradiciones de la magia que va de generación en generación. Jaime se quedó pensativa, pues tenía la impresión de que el antiguo gobernante era una persona excepcional. En su tierra divina, solo unos pocos poseían la magia encantadora que da vida. En cambio, en el campo de la magia, si se contaba, había más de 500 tipos de magia. El maestro siguió hablando de los magos y del castillo inmediato de los magos. Entonces Jaime recordó la conversación con el adivino. Ahora comprendía lo que era este lugar cuando escuchó la conferencia del profesor. La heroína comprendió que, evidentemente, este no es el lugar que se puede encontrar guiado por un solo interés. El profesor había notado que los modales del joven habían mejorado en clase. Cassian dijo que siempre habían sido así. Al fin y al cabo, el profesor le había enseñado al joven señor lo que era la erudición. Por supuesto, esto aceleró el paso de la materia, por lo que el joven maestro ya podía ser libre. Cassian admitió que él también pensaba terminar rápido y marcharse. El maestro preguntó si el joven Winston estaba sobrecargado de trabajo, pero el chico lo negó. En ese caso, a partir de la siguiente clase, el profesor intentaría dejarle marchar antes. Pronto estudiarían asuntos internacionales. El profesor se ofreció a celebrar la lección de hoy. La criada aceptó encantada la oferta del profesor, lo que hizo recelar un poco al joven maestro. Jaime dijo que había preparado un cóctel y lo necesario que había dicho antes. El hombre dio las gracias a la chica. A esto el profesor dijo que no podía aceptar estos regalos, porque no tenía nada que devolver. Pidió que la criada le pidiera algo a cambio, pero Jaime confiesa que no necesita nada, porque el profesor ya le ha regalado un libro antes. El profesor piensa que esto no es suficiente, así que quiere invitar a Jaime a su casa. Cassian vuelve a sentir celos de la criada de su profesor. Declaró en voz alta a toda la sala que eso no debía permitirse. El joven maestro razonó que Jaime era una criada de la familia Winston y no podía hacer esto sin el consentimiento de su amo. Cassian puso condiciones. Si la criada iba a ir a la cena del profesor, él iría con ella. Si no, el señor Winston se lo prohibía. El profesor declaró que quería que conocieran a su familia. Esto hizo que el joven caballero se sintiera aún más aprensivo. No entendía por qué o para qué sucedía esto, y le preocupaba que Jaime se convirtiera en la novia de esta familia en el futuro. El profesor les invitó a comer hoy. En esta se despidieron hasta que se encontraron. Junto con Jaime, fueron a visitar al profesor. A Cassian no le gustó el atuendo de la chica. Se dio cuenta de que las criadas llevaban el mismo vestido todo el fin de semana. La chica pensó que el joven amo se lo había prohibido, pero el joven Winston le confesó que no es tan sencillo, que nunca la ha visto con otra ropa. Las otras criadas también, pero probablemente tengan al menos un conjunto de ropa informal. Cassian dijo que cuando vuelvan le comprarán ropa. Después de todo, Jaime también debería tener ropa para salir. Si necesitaba algo más, lo comprarían juntos. La chica comentó que la última vez había visto una tienda de ropa en el talón. Cassian dijo que no se quedarían en casa del profesor y que saldrían directamente. El profesor se reunió con ellos en el patio y les preguntó si habían tenido algún problema mientras llegaban. Después, les dijo que les llevaría a la habitación de invitados. La mujer del profesor ya les esperaba en el salón. El profesor presentó a la esposa y dijo que se llamaba Lisa. Fue un placer para la esposa conocer a estos dos, ya que había oído hablar bastante de ellos. Cassian estaba muy sorprendido, pues no sabía que el profesor estuviera casado. El chico se alegró de que el profesor ya tuviera amor en él, pero no entendía por qué se sentía tan aliviado por esta noticia. Lisa admitió que le había sorprendido gratamente la ropa del bebé. Su mujer comentó que era de una artesanía extraordinaria y que parecía una obra de arte que daba pena usar.
La criada dijo que la estaban alabando demasiado y que no tenía nada de especial. La próxima vez promete crear más porque le pide que la use con gusto. Lisa piensa que no puede aceptar algo tan valioso si no da nada a cambio, pero Jamie sigue desanimándola, porque a ella le basta con que el profesor le permita asistir a sus clases. Además, la criada ya había recibido el libro de él la última vez. El criado de la casa Blake avisó a la señora de que la comida estaba lista. Liza comentó que había olvidado que había invitado a los comensales y seguía hablando. La señora llamó a todos a la mesa. Cassian se dio cuenta de que el señorito Blake era un marido muy atento. Juntos entraron en el comedor de la casa de Blake y se sentaron. Lisa confesó que como estaba embarazada, su madre le enviaba comida casi todos los días. A la mujer le daba vergüenza hablar de ello, pero señaló que la cocinera de su madre era muy hábil y que los invitados sin duda disfrutarían de la comida. Gracias a esto, el profesor Blake siempre mea. Su mujer apenas come nada debido a una grave toxicosis. Lisa sabía que es cuando su marido está harto, y en esta pudo beber aquella maravillosa bebida que le dio Jamie. El profesor le contó que su mujer era hija de una famosa familia aristocrática. Desde que se había casado con él, había sufrido mucho. Lisa regañó al profesor Blake, pues habían acordado no hablar de ello. El joven señor Winston oyó en su conversación el nombre familiar del famoso conde. Confesó que así era y que se trataba de aquella familia. Al fin y al cabo, la familia de Lisa es una de las pocas familias muy famosas del estado, especialmente conocida en los rumoreados círculos sociales de la madre de Lisa. Se suponía que una hija de una familia así se casaría con un marqués o un príncipe. Sin embargo, la chica que ocupa tal posición eligió al profesor Blake. Tal como pensaba Cassian, un hombre debe ser inteligente y guapo, y la posición no es tan importante. Cierra, y es hora de que den por terminado el día. El profesor Blake dijo que le gustaría dar a los jóvenes regalos para conmemorar el día. El profesor comentó que eran modestos, pero pidió aceptarlos de todos modos. Jamie empezó a negarse de inmediato, pues no era amable por su parte. Ya les habían agasajado con una buena comida, y esos regalos eran innecesarios. Lisa pidió aceptarlos, porque de todos modos no se los iba a poner. Entonces el profesor Blake ofreció cambiar estos regalos a cambio de que la criada tejiera más cosas para el niño. A esto, Jamie accedió. La familia Blake despidió al joven caballero y a su criada. Jamie admitió que había sido muy interesante, pero que ya era hora de que se marcharan. Cassian pensó que ir a la tienda hoy no sería lo más adecuado. La chica pidió al taxista que fuera a la tienda. El joven señor Winston dijo que no estaba seguro de que llegaran a tiempo, pero la camarera dijo que no había problema y que llegarían a tiempo. Condujeron hasta la tienda de ropa de mujer. La dueña de la peluquería estaba allí sentada pensando que sería mejor situar la tienda cerca de las rodillas de la diosa, y así creó una marca cara en vano, porque debido a la muerte de la esposa del vizconde, rara vez compra ropa de mujer. Aún era temprano, pero la dueña estaba contemplando la posibilidad de cerrar el salón. Un joven señor Winston llegó al salón con su criada. La dueña pensó que era un día inútil, pues solo eran 2 niños. Les preguntó si buscaban algo en particular o si solo estaban echando un vistazo. Cassian dijo que habían venido a buscar ropa para Jamie. La anfitriona se fijó enseguida en que la niña tenía el pelo negro y la piel clara. Era muy guapa y la ropa debía ir a juego con su aspecto. La mujer también se dio cuenta de que en su tienda no encontraban ropa para niños. La criada se ofreció a tomar medidas y preparar ropa adecuada para Jamie en el futuro. Pero la criada insistió en que la mujer se limitara a mostrar lo que tenían ahora. La mujer advirtió que las tallas no le servirían. La heroína dijo que podía arreglarlo ella misma porque estaba bien. Esto sorprendió un poco a la vendedora y le dio una nueva idea, porque se puede arreglar la ropa que está pasada de moda en lugar de tirarla. De este modo, se puede vender la ropa vieja de los aristócratas después de rehacerla para los plebeyos. En ese caso, no habría que cerrar la tienda.
El vendedor mostró un vestido azul que a Jamie le gustó de inmediato. La mujer dijo que se lo regalaría. De repente, la vendedora se echó a llorar y confesó que gracias a Jamie se había dado cuenta de algo que se le había pasado por alto. Intentó calmarse. El joven señor Winston dijo que no necesitaba descuentos, que si se trataba del precio, ellos tenían el dinero. La criada no entendía por qué el joven señor debía pagarle la ropa. Cassian dijo que, desde una posición de autoridad, lo correcto sería que él pagara la ropa. Después de todo, Jamie es una criada que pertenece a la familia Winston. Señaló que originalmente era tradición de los aristócratas hacer regalos a las criadas jóvenes. A cambio, la criada guardaba silencio. Cassian dijo que el horario de apertura de la tienda ya estaba llegando a su fin, por lo que debían regresar. Jamie estaba a punto de marcharse, pero el tendero le pidió que se quedara, porque quería saber algo. Le preguntó si era una criada de la familia Winston y si se llamaba Jamie. La chica confirmó la suposición de la dueña del salón de ropa femenina. La vendedora ya había oído hablar de la criada de la mansión Winston. Les deseó un buen viaje y les agradeció su visita. En el carruaje, los dos se sentaron en completo silencio y Cassian no se dio cuenta de cuándo había empezado. No podía mirar directamente a su doncella a los ojos. Jamie dijo que salir de visita y de compras a veces era estupendo, porque gracias al joven caballero incluso había venido en carruaje. Cassian también le había comprado ropa. Jamie expresó su excesiva gratitud, pero eso no era lo que preocupaba al joven señor. En su pecho, su corazón latía con fuerza. A cada momento que pasaba, sus sentimientos por Jamie se hacían más fuertes. El chico dijo que se trataba de un asunto sin importancia y que podría hacer un regalo mejor y más caro la próxima vez. Merecía la pena solo por mirar a Jamie. El señorito tenía una sonrisa en la cara. La criada se dio cuenta de que el señorito también se divertía. Volvió a ver el mismo avión. La doncella empezó a preguntarse qué pasaría si ese avión volviera a acercarse a ella. Cassian preguntó si había algo fuera de la ventana. La niña admitió que había un avión de papel en el cielo. Señaló con el dedo el avión que brillaba con un color azul intenso en lo alto del cielo. El joven dijo que no veía nada. La criada se dio cuenta de que lo más probable era que solo ella pudiera verlo. La chica no entendía por qué solo ella podía ver el avión. El avión voló directamente hacia la mansión Winston. Jamie lo vio atravesar el muro y entrar. A la mañana siguiente, mientras la criada limpiaba el patio, susurró en voz baja que nadie sabía nada de aquel avión de papel. Incluso la profesora de Blake se enteraba por primera vez. La criada empezó a preguntarse qué podría haber imaginado. Mamá decidió visitar a su hija y le enseñó las cosas que había tejido Jamie. La hija le confesó que lo había hecho una dama noble que conocía. Lisa confesó que la niña hacía cosas increíbles. La madre comentó que aquellas túnicas eran, en efecto, obra de una maestra artesana. Reconoció que la conocida de Lisa hacía cosas realmente hermosas. A la condesa empezó a preocuparle que esta artesana fuera descubierta en la alta sociedad y se produjeran disturbios. Al fin y al cabo, este tipo de artesanas son muy raras en su país. Lisa estuvo de acuerdo con su madre y le dijo que le enseñaría cosas aún más asombrosas. Su hija le pidió que se acercara a ella. Lisa cogió a su madre de la mano y la llevó a otra habitación. Era un dormitorio. Gracias a Jamie, el interior de la habitación había cambiado mucho. Lisa le confesó que no estaría bien que se enterara de semejante artificio. La hija le pidió a su madre que le hablara de Jamie a la socialité. Le dijo que había sido criada en la casa Winston. La madre se sorprendió, pero la hija la tranquilizó y le dijo que Jamie solo tenía 15 años. La condesa comentó que la esposa del vizconde había muerto, pero que había sido hacía mucho tiempo. La madre comentó que si la señora vivía, seguramente todo el mundo habría sabido ya de semejante pepita. La vizcondesa no habría callado en su mansión a una niña con tanto talento. Lisa explicó que por eso tenía que pedirle a su madre algo así. La condesa dijo entonces que ese fin de semana habría una fiesta del té
y que necesitaba llevar al menos un pañuelo para mostrar las habilidades de Jamie. Lisa dijo que entonces le pediría que informara al señor vizconde con antelación y que ella misma se lo diría a Jamie en persona. Su madre comentó que su hija parecía muy contenta y que no parecía preocuparse por nada. La condesa no pudo negarse a la petición de Lisa y le pidió que no se preocupara. Pronto Jamie se enteró de la petición de Lisa de hacer un pañuelo para la fiesta del té e hizo uno. El vizconde confesó que la situación la obligaba a hacerlo, porque había muchos aristócratas que querían ver a la artesana. El mayordomo le contará más detalles. Hace 2 días hubo una merienda en la que la condesa mostró el pañuelo que había confeccionado Jamie. En aquel momento, las damas de alto rango comentaron la artesanía de la mujer. La condesa dijo que no era nada artístico, solo un pañuelo. Todos se lo tomaron a broma. Al fin y al cabo, aunque las damas no saben mucho de cosas artificiales, creen que este estampado de flores de camelia no es tan común. La condesa había despertado suficientemente la curiosidad de la aristocracia. Cuando los rumores se extiendan y lleguen a su punto álgido, entonces Jamie debutará a la velocidad de un cometa. Si lo hace, llamará la atención y podrá vivir como una magnífica diseñadora. Una chica confesó que ya había visto cosas parecidas a un pañuelo. De hecho, mientras intercambiaba pequeñas cosas con el vizconde, había visto una cosa así en su casa. Fue el mes pasado cuando la señora estaba echando un vistazo a la casa del vizconde y vio un estampado similar en las cortinas de su casa. La señora admitió que incluso había dibujos de tigres y dragones. La señora también se jactó de que había probado una bebida muy peculiar y que era la primera vez en su vida que probaba ese tipo de bebidas. Y estas bebidas las preparaba una de las criadas del vizconde. La señora preguntó entonces si la señora había recibido realmente ese pañuelo de esa criada que trabaja en la mansión Winston. La condesa admitió que sí. Después de eso, las damas empezaron a hablar de que a ellas también les gustaría conocerla si tuvieran la oportunidad. La condesa se puso un poco nerviosa, pues la atención hacia Jamie se había vuelto excesiva debido a la curiosidad. Así se lo dijo el mayordomo a la criada. El señor vizconde piensa que no debería haber demasiada gente presente y probablemente solo habrá un par de personas. Así que cuando lleguen los invitados, piensa que sería una buena idea invitarlos a tomar el té y entablar conversación. Jamie se dio cuenta de que le bastaría con saludar a los invitados y servirles el té. Jamie le pidió que confiara en ella. El día de la fiesta del té, la casa del vizconde no era de emergencia, pero casi. Todos en la casa se preparaban para la fiesta del té. La última fiesta del té en casa de los vizcondes había sido hacía ya 7 años, cuando la esposa del vizconde aún vivía. Si la condesa no ayudaba, sería una gran vergüenza. En ese preciso momento, Jamie estaba en la cocina preparándose para la fiesta del té. Cassian entró en su cocina y dijo que había oído la conversación. El joven maestro ya había oído que hoy habría una fiesta del té. Le pidió a la niña que no se preocupara. El señor Winston Jr. le dijo que no había necesidad de forzarse, que si era demasiado para ella, podía dejarlo. Su padre le mandó decir que le dijera a Jamie que no se esforzara demasiado. La criada dijo que todo iba bien y que no había motivo de preocupación. Jamie se dio cuenta de que el chico había llegado justo a tiempo y se ofreció a probar las galletas. Se preguntó a qué sabrían. Las galletas estaban deliciosas y se deshacían en la boca. A las 2 de la tarde, llegó la hora del té. El mayordomo empezó a decir qué invitados habían llegado a la mansión. El vizconde empezó a preguntarse por qué habían llegado tantas señoras a tomar el té. El señor de la casa agradeció a las damas su visita a un lugar tan poco llamativo. Entonces el dueño de la casa decidió hacer pasar a las damas y vio que había muchas cortinas con hermosos bordados. Las damas se quedaron muy sorprendidas. Para ellas, el robot Jamie era un arte. Cuando lo vieron con sus propios ojos, quisieron mirar aún más a la doncella que había bordado esta belleza. Una señora preguntó dónde estaba esa criada que sobrevive a estas maravillas,
y le pidió que se la presentara. Unas 30 señoras vinieron a visitar a los Winston. Hami entró en su habitación para entregarles la comida. Todas empezaron a decir entre ellas que probablemente se trataba de la misma chica maestra. Al ver las galletas, los aristócratas pensaron que parecían una especie de tocones de árbol. Hami les explicó que se trataba de una galleta pegajosa y viscosa. Era muy sabroso, así que ofreció a las damas probarlo. Una de las señoras se atrevió a probarlo y declaró que era increíblemente delicioso, animando a todo el mundo a probar el plato. Uno de los caballeros preguntó al señor de la casa si tenían esas maravillosas bebidas. El vizconde comentó que habían preparado esta por separado y que la traerían en breve. Esto, de lo que la dama estaba hablando la última vez, era de esta bebida. Era difícil de creer que este interior fuera realmente hecho por una joven criada. No se daban cuenta de cómo se podía tener tanta habilidad a tan corta edad hasta que no se había visto algo así. Era muy difícil de creer. La condesa sugirió que si había alguna duda, podían demostrar la habilidad aquí y ahora. Afirmó que había preparado la tela, el hilo y la aguja para verlo en persona. Las damas supusieron que sería una buena idea y que sería una buena manera de asegurarse de la habilidad de la joven doncella. Hami accedió rápidamente y preguntó cuál quería ver. Alguien sugirió hacer una flor sin complicaciones, pero Hami leyó que era demasiado fácil y rápidamente le salieron flores en un trozo de tela. Y por su corta edad, las damas tenían una opinión equivocada acerca de las habilidades, pero la criada cumplido por completo todas las expectativas. La señora estaba muy avergonzada por no haber creído en las habilidades de la heroína. Una chica le pidió a Hami esta tela. Otra señora también quería comprarla. Empezaron a discutir y a regatear en el salón. La heroína, por su parte, sugirió que todas crearan algo similar. Hami ofreció a las damas enseñarles, porque es más fácil de lo que creen, así que les resulta muy fácil aprenderlo. Los aristócratas tenían muchas ganas de aprenderlo, pero para algunos, aprender de una criada era inaceptable. Una de las chicas dijo que era ridículo que a los aristócratas les enseñara una criada. La condesa señaló que había un viejo refrán que decía que un hombre sabio obtiene su sabiduría de un niño de la calle. Y era la verdad de la vida, pues todo el mundo puede aprender algo nuevo. Esta niña tiene talento. Se trata de la incapacidad de la señora para aprender, no de su falta de voluntad para aprender de alguien por debajo de su rango. Lo que da a entender la condesa es que realmente quiere aprender, porque eso tiene sentido. Aún así, le gustaría hacerle un regalo a su nieto que está a punto de nacer. La condesa dice que a los que no quieran aprender, les sugiere que se vayan a casa. La mujer concluyó que todas las invitadas se cansarían de esperar, pero muchas señoras también querían aprender a tejer. Una de las damas dijo que no había que desaprovechar una oportunidad tan valiosa y también quiso confeccionar su propio chal como regalo para su marido. Hami reunió a las nobles a su alrededor y les enseñó que primero tenían que aprender la base misma. Había muchos elementos que aprender. Para empezar, les enseñó la puntada recta. Con ella se podían crear formas como un triángulo y un cuadrado. Pasó mucho tiempo enseñándoles a bordar correctamente. Los aristócratas se quedaron boquiabiertos ante la nueva información que habían aprendido de una simple criada. Hami dijo que al principio sería muy difícil, así que les dijo que trazaran una línea y la siguieran. Después de bordar podéis lavar la pieza y la línea se borrará. No habrá ningún problema. Las invitadas estaban muy ocupadas bordando y ni siquiera se dieron cuenta de cómo pasaba el tiempo. Hami comentó que no servía de nada. La criada pidió a sus amigas que ayudaran a las aristócratas a aprender a tejer. Las criadas no querían hacerlo, pues no se sentían cómodas contando y enseñando algo a damas de la alta sociedad. Una de ellas se avergonzó de que Hami les dijera a las criadas que les enseñaran. Al fin y al cabo, la heroína es una criada. La dama pidió a las criadas que desenredaran un hilo que se le había enredado mientras tejía.
La criada empezó a decirle a la dama que estaba sujetando mal la aguja, pues debía sujetar el hilo de manera que no se enredara. En general, la aristocracia disfrutó mucho de la merienda y dio las gracias al señor vizconde por haberles agasajado. El caballero comentó que estaba muy contento de ser honrado con su presencia. Las damas, al marcharse a casa, le pidieron que se asegurara de invitarlas la próxima vez. Las damas le pidieron que avisara a Jamie de que se marchaban. El vizconde se dio cuenta de que, gracias a la nueva doncella, la fiesta del té había sido un éxito. Después de este acontecimiento, todos los empleados del vizconde empezaron a trabajar en un ambiente aún mejor. Los menús se hicieron más variados y de postres se servían frutas de temporada. El sueldo también cambió. Sin embargo, el cambio más importante fue la aparición de días libres oficiales. Jamie salió a la calle un día maravilloso. Volvió a ver el avión de papel en el cielo. La niña se dio cuenta de que volaba en la misma dirección de siempre. Jamie entiende la diferencia, porque a diferencia de hoy, el color verde puro de las plantas en crecimiento está por todas partes. La niña se vuelve hacia el avión de papel volador y le sugiere que vaya en la misma dirección. Fue algo sorprendente para ella, ya que, según recordaba, atravesó el tejado de la residencia. Sin embargo, según recordaba, entonces no había fantasmas ni humo. El avión de papel siguió volando y la niña se preguntó a dónde había ido. Un poco más lejos había una figura con una capa negra. Era el mismo hombre que había venido a por comida a su mansión de Winston. El desconocido saludó a Nana y le dijo que se habían vuelto a encontrar. Jamie comprendió que el dueño de aquel avión de papel era el joven de la capa. La criada le explicó de qué se trataba y que estaba viendo sus artículos de papel. El desconocido se sorprendió porque nadie podía ver el avión de papel. Jamie dijo que los demás no podían verlo. El desconocido pidió entonces a la abuela que le siguiera. En lugar de explicárselo con palabras, decidió enseñárselo todo, porque así sería más rápido. El joven dijo que era muy importante. Le preguntó si la abuela sabía que la magia existía en este mundo. Jamie admitió que por supuesto que lo sabía, pero que no comprendía del todo su esencia. Se adentraron en el bosque. La familiaridad les decía que habían llegado. Era un campo despejado y amplio que sería perfecto para almorzar aquí y hacer un picnic. La vidente interrumpió a la muchacha y le pidió que esperara. Le dijo que diera otro paso para ver. Yo desde los arbustos vi la Torre de los Magos. El desconocido dijo que era un castillo mágico. Entonces, la muchacha no preguntó si era allí donde moraban los magos. El vidente lo confirmó y dijo que la abuela también era maga. El gobierno admitió que él también es un mago y pidió ir primero al castillo y averiguar la pertenencia de la abuelita. Después, estará dispuesto a explicarlo todo. El hombre agarró la mano de la niña y le pidió que se agarrara fuerte. Le preguntó si Jamie podía ver el roble de raíces blancas. Le dijo que si entra en el interior del árbol, puede ver la magia, pero si sale, no. Si hay necesidad de venir aquí en el futuro, la criada puede utilizar este indicador. La abuela no creía que fuera realmente una hechicera, pero el vidente lo confirmó. Sin embargo, la criada es completamente incapaz de hacer magia y todo. No lo sabía, pero el hecho de que la chica vea la carta de Alfie solo puede significar que el poder mágico de la abuela no es tan pequeño. Jamie se avergonzó, pues cree que vio la carta por accidente. La niña se disculpó por haber leído la carta sin permiso. Esto sorprendió al vidente, pues no pensaba que la criada pudiera leer el contenido de la carta. El desconocido se dio cuenta de que ni siquiera los magos con suficiente magia podían leerla. No le preocupa ya que no hay nada particularmente importante en ella. Para el extraño, Alfie-san es realmente una persona asombrosa. Por supuesto que el vidente no es fuerte en magia, pero incluso con él tienen similitudes. Alfie es un chico muy inteligente porque posee una base de conocimientos teóricos soportable. Utiliza un tipo de magia perspicaz, pero tiene un defecto característico. Entraron y el vidente dijo que le siguieran.
Para una criada, todo era bastante extraño. Era un edificio un poco extraño y podría derrumbarse en cualquier momento. Hami dijo que era mejor que se fueran pronto. Familiar dijo que las cosas eran mucho más interesantes aquí y que era posible, en caso de destrucción, pedir a los magos que usaran magia de restauración. Sin embargo, esto también requeriría trabajo manual. La magia no es una herramienta todopoderosa. El vidente señaló que la paga por poder utilizar un mago restaurador es muy alta, sí, y en general es un tipo de mago bastante raro. El joven explicó que hay varios tipos de magos, más de 500 variedades de direcciones mágicas. Los hay que son más, y también hay especializaciones de magos. Hami se preguntó a qué tipo de mago pertenecía directamente el desconocido. Si hay tantos, él debe pertenecer a algún tipo único. Confesó que pertenece al tipo habitual y que su tarea consiste en leer y mostrar el pasado o el futuro. La chica piensa que leer el pasado o el futuro es una habilidad muy asombrosa. Pero el vidente dijo que es un tipo muy común. Adivinos y videntes pertenecen a este tipo. Finalmente llegaron a una gran puerta mágica y quisieron intentar entrar en ella. El desconocido dijo que la niña debía entrar sola, porque si entraban juntos, la magia de Hemi se mezclaría con la suya y no podrían determinar con exactitud el tipo de magia que tenía la doncella. La esfera mágica empezó a brillar cada vez más, emitiendo diferentes ondas. El desconocido le pidió que probara a poner una mano encima de la esfera. Ordenó a Hami que pensara que estaba sumergida en el agua y le pidió que aguantara la respiración durante un rato. Al cabo de un segundo, la doncella se vio arrastrada al interior de la esfera, pero todo terminó rápidamente. El desconocido preguntó si Hemi no estaba demasiado asustada, porque normalmente basta con tocar la esfera con la mano. La muchacha preguntó si había terminado. El vidente comentó que sí, y aquí están identificando las características y rasgos distintivos de la abuela. Ahora pueden identificar la magia de la abuela. La vidente barrió que la magia de la abuela emite un color plateado. Entonces, Hemi preguntó si la magia tiene su propio color. Entonces, el desconocido dijo que Hemi había visto las cartas de Alfie y dijo que tenían diferentes colores de papel. La niña recordó haber visto aviones de papel morados y azules. La vidente señaló que, aunque los magos estuvieran separados, el resultado y el análisis podrían no salir a la luz de inmediato. El desconocido pidió a la abuela que no dijera a nadie a dónde había ido y lo que había visto. El desconocido dijo que enviaría una carta a Nana cuando el resultado del análisis mágico estuviera listo. Cuando Hami reciba la carta, tendrá que poner la cerradura mágica y también podrá venir aquí aunque solo esté aburrida. Todo el mundo es libre de venir aquí cuando quiera, aunque se llame Castillo Mágico, pero solo se queda aquí mucho tiempo. Hami preguntó por qué la vidente estaba sola aquí y a dónde habían ido los demás. El desconocido le explicó que todos habían ido a trabajar, cada uno por su cuenta. Ser el amo del castillo no puede estar vacío. El desconocido se presentó diciendo que se llamaba Kikos Higel y que era representante de los magos. Entonces, la heroína también se presentó que su nombre es Hami y ella es una criada de la finca del señor Visconde Winston. Cuando la muchacha salió, estaba segura de que había pasado bastante tiempo dentro del castillo de los magos. Se sentía como si hubiera entrado en otro mundo. También se alegró de poder hacerlo ahora. Ahora que lo pensaba, al leer sobre magos de niña, siempre había soñado con convertirse en maga. Justo entonces, Hemi se fijó en un zorro de fuego. Si se fijaba bien, esta hoja se parecía a Cassian. Era un niño, y el carácter era muy parecido. Hemi le dijo que se acercara a él. La niña volvió a fijarse en los aviones de papel del cielo. Acababan de separarse de Kix, y este ya había conseguido enviar una carta. La criada interceptó la carta y decía que Kikos tenía noticias interesantes para Alfie. La criada dijo que el avión debía volar hacia su amo y no entendía por qué seguía acudiendo a ella. Pero la niña se alegró de que al menos hubiera visto al lindo zorro. De repente, el zorro desapareció en alguna parte. Hami estaba un poco disgustada y no entendía a dónde había ido el zorro.
Quería volver a verlo. Un par de días más tarde, la niña decidió volver. El avión llegó al amanecer y pidió a las criadas que la sustituyeran ese día. Gracias a sus amigas, Hemi pudo cambiar su horario y salir fácilmente. Pero todo el viaje sin el avión fue muy aburrido. Caminó sola por el sendero. El zorro ya estaba esperando a la niña. Hami se alegró de que el zorro la hubiera encontrado de nuevo. Esta vez, el zorro le dio la bienvenida y se frotó contra la pierna de la doncella. Mientras Hami hablaba con Cassian, se acordó del zorro de fuego que había conocido cuando salió al exterior. Se sentó y bordó el zorro en la tela. Cassian le preguntó si era el zorro lo que estaba bordando. El joven caballero le pidió que tuviera cuidado con él, porque si la doncella se acercaba, podrían ocurrir cosas extrañas. Era un zorro poco corriente. Hemi recuerda esta conversación. La criada pensó que no podía seguir llamando al animal simplemente zorro, porque era de mala educación, así que decidió darle un nombre. Decidió entonces llamarlo Zorro de Fuego y empezó a elegir un nombre, pero al zorro no le gustaba nada. Llegaron a un roble con raíces blancas y Hami dijo que tenía que irse. El zorro se subió a la rama de un árbol y se quedó dormido. La niña cruzó no por las raíces y se encontró en el castillo de los magos. La puerta estaba abierta. Kikos ya la estaba esperando. Se alegró mucho de verles, porque había ocurrido algo muy grave. El señor Kikos dijo que normalmente tenían que esperar meses, pero de alguna manera el resultado había llegado en menos de 4 días. El señor Kikos confesó que un tipo de magia de la abuela es un tipo de criatura. El vidente confesó que ha visto magos criatura en su vida y que pueden morir. No puede creerlo. Hami pidió a Kikos que se recompusiera y explicara con más precisión qué significa tipo de criatura. Le explicó que una criatura es un tipo de magia que permite crear cosas que antes no existían. Es el tipo de mago más raro de toda la historia del que hablan las leyendas. Kikos preguntó a Hami si había algo que le gustara mucho crear. La chica admitió que le gustaba crear cualquier cosa que se le ocurriera. No eran cosas que Hemi hubiera inventado. Eran cosas inventadas por otros, y la criada se limitaba a repetirlas. La niña enumeró que se trataba de bordar-tejer y algo parecido a cocinar. Pero la vidente pidió que se lo explicara más concretamente. La criada sacó un pañuelo que había salido hacía poco y se lo mostró a Kikos. Sobre cocinar alimentos, la chica explicó que sabía preparar deliciosas bebidas. El vidente comentó que nunca había visto un bordado así desde que había nacido y que la comida de la que hablaba la abuela no la conocía de nada. Nada de esto había ocurrido antes y era la primera vez que la abuela creaba algo así, por lo que el tipo de creación era perfectamente adecuado para ella. Pero Hami estaba en negación, porque todas estas cosas ya estaban allí originalmente y fueron creadas por otras personas. Granny está hablando de otro mundo ahora, y sus mundos son diferentes, y en ese mundo, Granny no era un mago. En cualquier caso, sus estados tales cosas nunca existieron. Hami puede ser un mago del tipo creador. No es de extrañar que ella pueda hacer tales cosas. Pero Kiko-san dice que no importa, porque sigue siendo crear algo. Además, es un gran problema, ya que no hay registros de este tipo de magia. Ahora Kikos no tiene ni idea de por dónde empezar a aprender. Pidió este pergamino para empezar. Era sobre la teoría básica de la magia para magos novatos. Kikos dijo que la abuela carecía de los fundamentos de la magia y que tenía mucho que aprender. Entonces Hami se preguntó si todo lo que ella se había esforzado tanto en crear seguía siendo solo magia de creación.